Estamos en el año del cuero duro, el año 63. Pero vamos a hacer un viaje corto al pasado, 2 años atrás. Y vamos a llamar a un viejo amigo, a un entrañable amigo, a Francisco Paco Talavera, que por cierto, el director del Instituto, José Antonio Albertini, tuvo la gentileza la semana pasada de invitarlos a ellos dos, de hacer un programa de televisión en el canal 17, en Cuba en su historia. Lo pasaron este domingo a las 4:30 y lo vuelven a pasar este sábado. Gabriela, ¿qué hora es? A las 6:30. 7:30. Este sábado lo vuelven a pasar a las 7:30. Ahí está en el Quechole y está Paco Talavera. 10 minutos. ¿Y tú crees que en 10 minutos? Yo no sé, pero tiene 10 minutos. ¿Se puede hablar algo del escambray? No sé, tiene 10 minutos. El escambray es grande, inmenso. Yo no quería hablar. Habla de tu experiencia. Porque yo te digo con honestidad, para hablar del escambray hay que tener días para hablar. Yo puedo hablar días del escambray, porque yo soy testigo y protagonista. No quería hablar de guerrillas. Primero quiero hablar algo. El por qué escambray. ¿Quién fue el que dijo aquí escambray por qué? Alguien lo dijo. Usted lo dijo, ¿no? Escambray por qué. En el año 59, en el escambray no había guerrillas. En el año 59 había un señor, Pedro Rodríguez, alzado con 2 o 3 personas. Eso no eran guerrillas. Y en la zona del escambray se creó, fíjese bien que quiero que entiendan bien y que me oigan lo que voy a decir. Los que fueron a crear el plan regional escambray no eran los guajiritos de las guerrillas de Fidel Castro. Eran personas súper instruidas. Entre ellos iba el comandante Félix Torres, que entre paréntesis, el día que se escriba la historia de Cuba, la verdadera historia de Cuba y la verdadera historia del escambray, a ese señor hay que hacerle un artículo para él nada más, por asesino, por violador, por ladrón, por abusador. Ese fue el creador de los desalojos de los campesinos del escambray. Ese fue el hombre que llevó al escambray y que creó en parte el malestar que creó el escambray, los alzados del escambray. Llegaban a su casa, le contaban las vacas, le contaban los puercos a los campesinos y le decía que se iban a hacer cooperativas y que ellos iban a ser empleados. ¿Quién le dice a un guajiro eso, que van a ser empleados de su propia tierra? Eso fue lo que creó verdaderamente el escambray. A veces me pongo a pensar, ¿y no sería programado? Porque el comunismo para triunfar, y eso va con el periodista ecuatoriano que está aquí, el comunismo para triunfar en cualquier país que ha ido, siempre ha creado la confrontación, porque ellos basan su política en la confrontación, la lucha de clases. Aquel señor que llegó a cambiar lo que era el escambray no fue solamente quitarle el terreno a los campesinos, fue con un grupo de gente preparada, que unos fueron a las tierras, otros fueron a las escuelas privadas, las quitaron, las instituciones. ¿En qué pueblo de Cuba no había un liceo? ¿En qué pueblo de Cuba no había un casino español? Las sociedades de color que habían en mi pueblo habían 2, creadas desde la época de la colonia, pero estaban ahí. Eso fue eliminado en el mismo año 59. Por eso no es de extrañar que ya en mayo, junio, julio del año 60 hubieran guerrillas en el escambray. Los Pangüino Tardío fue la primera guerrilla fuerte del escambray. Ya Pedro Rodríguez lo habían matado. El que mató a Pedro Rodríguez está aquí. No. El que mató a Pedro Rodríguez se llama Escalante, Luis Escalante. Luis Escalante fue. Pero después conversamos eso. Eso son cosas secundarias. Perdón, Paco, el problema es que tenemos un tiempo limitado y si el tiempo nos alcanza, después hacemos preguntas. Paco, te sugiero que vayas a tu experiencia de escambray, si no, no va a Ok, a eso voy.
Pero no quiero decir una guerrilla, porque son figuras de cuántas guerrillas había en el Escambray. Las primeras guerrillas fueron las de Pangüino Tardío. Cuando Evelio Duque se alza, Pangüino Tardío tenía 90 hombres y le cedió 39 hombres a Evelio Duque. Y entonces se regaron. En agosto entra Sinesio Wars. El 9 de agosto de 1960 se alzó Sinesio Wars con 70 y pico hombres. Se alzó al día siguiente Vicente Méndez, que llevaba como 40 hombres, Diosdado Mesa, que también tenía como 40 hombres, Diosdado Mesa, ¿quién fue? Se alzó más por ahí en eso, bueno, Plinio. Conclusiones, no, Plinio fue en octubre. Ya Plinio Plinio ya habíamos ido allá, con Plinio. Plinio había estado en San Mayo. Ya Plinio había ido, ya habíamos ido con Plinio allí, pero él tuvo que salir. Y el jefe era Sinesio Wars Río, un guajiro fuerte, un guajiro que había sido capitán del ejército rebelde, un hombre de prestigio en la zona, de mucho valor, pero un hombre muy terco, si vamos a llegar al caso, porque no fue inteligente. No fue inteligente, no en aunar las tropas, las aunó, creó 6 columnas distintas, más la de él. Y había 6 columnas por un lado que obedecían a Sinesio, estaba la columna de Sinesio y estaba Osvaldo Ramírez, que no le obedecía a nadie. Osvaldo Ramírez jamás obedeció a ningún grupo ni a ningún jefe en el Escambray. Él llegó a ser jefe del Escambray, pero posteriormente. Ya yo no estaba, cuando Osvaldo Ramírez era jefe del Escambray, yo no estaba. Cuando cae Sinesio, o antes de caer Sinesio, vuelve Plinio al Escambray. Iba bien infiltrado por seguridad de Estado. Logramos evadirlo porque nos dimos cuenta de lo que había. Voy a decir cosas que no debo hablar, pero bueno. Sinesio Wars ahí, y yo le llevé a Plinio al lado de él. Aquí dice gente que Plinio no volvió a ir a hablar con Sinesio. Y yo se lo llevé personalmente. Y Diosdado Mesa estaba al lado mío, que estaba aquí en este pueblo y está vivo. Que fuimos allí a llevárselo. Y con 2 personas más que no puedo decir los nombres, porque están allá todavía. No se pusieron de acuerdo Sinesio y Plinio en muchísimas cosas. Por desgracia, los cubanos somos así. Plinio tuvo que salir. Y todos sabemos lo que pasó. Joaquín Benvibre, jefe de guerrilla, lugarteniente de la gente de Sinesio y uno de los hombres más capaces, porque era vivo, en la lucha era vivo, era una persona que sabía lo que quería. Joaquín Benvibre Bosque le dijo a Sinesio Wars: nos tenemos que ir de aquí, porque mientras estemos en este lugar nos van a matar. Sinesio dijo: no, de aquí yo no me voy, este es mi campamento, aquí hay que venir a matarme. Ahí fueron a matarlo, ahí fueron a agarrarlo. Benvibre, Diosdado, Vicente, Edel Montiel, Hugo Rodé, esas son jefes de guerrilla. Y yo me fui en ese grupo también. Nos fuimos de ahí. Nos fuimos de allí y no lo dejamos abandonado, pero nos fuimos, sabíamos que era un crimen lo que iban a hacer con él. Tú no puedes hacerle frente a tropas superiores, con capacidad militar superior y con logística, teniendo un campamento ahí en Jibacoa, como que dice, porque era cerquitica de ahí. Conclusiones, lo velaron y lo rodearon, lo cogieron a todo el mundo, entre ellos a muchísimos compañeros míos, a muchísimos amigos míos. A veces no quiero hablar mucho de esto porque me siento mal cuando hablo, porque esa gente está bajo la tierra.
Pero yo no lo abandoné yo me tuve que ir de ahí porque la lógica había que irse. Y los que nos fuimos, logramos irnos. Cuando cogieron a Sinesio, duramos 6 meses más en el Escambray. A Sinesio lo cogieron en octubre, lo fusilaron el 12 de octubre, amanecer 13 de octubre, creo que fue, amanecer 13 de octubre en La Campana. A él, a Plinio Prieto, a Palomino, a Del Sol, falta uno. Porfirio Remberto Ramírez, mi amigo. Una gran persona, y ese era el que de verdad tenía que ser dirigente verdadero del Escambray, porque era una persona capacitada, de un valor extraordinario y de unos conocimientos, plenos de lo que querían, de lo que representaba la lucha. No era, yo creo que había muchísima gente que tenían esas mismas convicciones, pero no creo que como el Negro Ramírez hubiese nadie. Me acaban de dar, figúrate tú, y estoy empezando, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pero voy a decirle algo. Posteriormente, dividieron el Escambray en 4 partes. Los helicópteros, a uno a la zona de que está frente a Cumanayagua, frente a Manicaragua, fue la primera que la atacaron. Eso fue en mayo del año 1961. Esa fue la primera que le cayeron los helicópteros rusos. Y eran cuadrantes, hicieron cuadrantes en el Escambray. La lucha contra no eran la lucha contra bandidos, era la milicia. A nosotros nos tocó la milicia de Pinar del Río, de San Cristóbal, de Pinar del Río en total. Nos atacaron con fuerza, por aire, por tierra, y lograron cerrarnos en un área de un lugar que se llama la Cariblanca. Pero ahí nací, como el que dice yo. Yo nací ahí. Yo había cazado pájaros. Era muy difícil agarrarme a mí ahí. Y yo sabía por dónde nos teníamos que ir. Y yo, como le dije a Albertini, yo no tiré un tiro. Ahí salió Vicente Méndez y salió la guerrilla de Vicente Méndez. Eran como 16 o 17 hombres, pero eran perros. Esa gente eran en el monte, eran terribles. Salieron, ellos fueron los que rompieron el cerco adelante. Ese era el cerco principal de Manicaragua, que limitaba la entrada a Escambray, por ahí. Nos fuimos. Yo no caí ahí. Pedro, te voy a dejar, Pedro, pero yo estoy empezando. Figúrate tú. No he podido hablar. Te dieron más tiempo que... No, pero fíjate, no he podido hablar de los desplazamientos. Si yo me pongo a hablar de los desplazamientos, yo tengo que llorar. Y muchos de ustedes van a llorar. Y fíjense bien que estoy hablando con presos viejos, con presos... si me pongo a hablar de los desplazamientos... Haz la pregunta una más, porque es que el tiempo... ¿Cuántos milicianos tú crees que había en los cordones? En los cordones, nosotros calculamos en aquel entonces 120.000 hombres. 120.000 hombres. ¿Y cuántos rindieron? Nunca pasamos 1.200, 1.300. Pero no es eso, que no teníamos armas. Oye, ¿tú sabes lo que es un M3 con 10 balas? ¿Qué cosa es eso? Yo tenía un M3 con 47 balas y quería botarlo. Porque ustedes no saben lo que pesa en una loma un M3 con 47 balas. Eso no son armas para luchar en la guerrilla. Pero hemos hablado, oye, lo que... No, corazón. Mira. Se mató el Guajiro. Mira. Párate. Voy a hablar de tus amigos que eran mis hermanos. El día que mataron a todos mis hermanos, ese día. Paco, ya. Ya.